La presencia estelar de Mauricio Castillo en El Minuto cambió mi destino sin censura. Oye, y tu mamá siendo una doctora, una endocrinóloga, yo cada vez que hablo de un doctor o de una doctora que ya tiene una especialidad y demás, pues yo me cuadro, porque son kinder, primaria, secundaria, preparatoria, 6 años de carrera, más 2 de cirugía de no sé qué, más luego otro, o sea, se pasan toda la vida estudiando. Así es. O sea, toda la vida leyendo, toda la vida reteniendo, toda la vida memorizando, y de repente que un asunto como el Alzheimer debe ser tremendo, Mau. Sí, fíjate que sí. Hay una ironía con esto porque mi mamá nació en Veracruz, nació en Coatzacoalcos. Ella desde muy chica tomó la decisión de venirse a la Ciudad de México y estudiar. Digamos que la familia de mi madre era muy humilde, pobre, para decirlo claramente. Y a pesar de todo, las circunstancias en las que vivió mi mamá, tomó la decisión con muchos tanates, digamos, con muchos ovarios. Sí, 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 sí. Se vino a la Ciudad de México sola a los 17 años para estudiar la prepa y trabajar, pagarse luego la carrera. Entonces realmente ese es un logro tremendo, no solo que haya terminado la carrera, sino que luego la especialidad. Mi madre se dedicó prácticamente toda su vida laboral en la UNAM, que fueron más de 30 años, a dar clases. De tal manera que nos dio clases a todos. A todos, cuando te digo todos, me refiero a nosotros, a mi familia. Le dio clases a mis otros hermanos y a mí. Claro. De anatomía. O sea, Claro. a mí me dio clases en la UNAM, en la prepa 6. Fue mi maestra, pues, ¿no? Claro. Y muchas generaciones de médicos de la UNAM les dio clases a 30 generaciones en la facultad, abriendo cadáveres, clases de anatomía, que es una de las clases más importantes, porque es cuando te enfrentas con los cadáveres con el cuerpo humano real, ¿no? Tengo que decirte que yo solo visité a mi madre una vez en el trabajo, una vez, suficiente. Claro. No pude volver a entrar, porque imagínate pasar por el pasillo ese, por el anfiteatro de CU y estar ahí con todos los cadáveres y ya. Entonces, ¿Qué necesidad? No, ¿qué necesidad de ir a visitar a mi madre? ¿La doctora era ella o tú? No, fui una vez porque la tenía que ir a recoger, etcétera. Lo que te tengo que decir con orgullo, y muy, muy orgulloso de mi madre por toda su vida laboral, es que hay muchas generaciones de médicos actualmente que la recuerdan y que le deben mucho a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Alicia Álvarez Ramírez. En aquella época se ponían de Castillo, Alicia Álvarez de Castillo, pero en realidad era Alicia Álvarez Ramírez, la doctora Alicia, así fue conocida en la facultad. Entonces yo creo que hay muchas generaciones de alumnos, me he encontrado con alumnos que dijeron, tu madre me dio clase y no sabes qué cosa de mujer era, y etcétera, etcétera. Y eso te hace sentir muy bien. Entonces esto contrarresta un poco el efecto de lo que sucedió cuando te enfrentas con esta cosa del Alzheimer. Hay algo muy curioso con el Alzheimer, que se van regresando, ellos van regresando así como Benjamin Button en la película esta, van regresando a la infancia mentalmente. Entonces había momentos en que se acordaba de cuando era más joven, de cuando era adolescente, e incluso sus últimos recuerdos es de cuando era niña. Entonces se acuerda ella jugando con sus hermanas, bueno, con sus hermanos en Coatzacoalcos cuando eran niños, y sus recuerdos son de infancia. Y te das cuenta porque además lo está diciendo, ¿no? Y incluso mi mamá ya en sus últimos años confundió a mi hermano mayor con mi papá, porque los dos se llaman Javier. Bueno, mi papá se llamaba Javier, mi hermano se llama Javier, y cuando veía a Javier pensaba que era mi papá. Y le decía Cavi, así le decía Cavi. Ya no, digo, nosotros ya no teníamos no había ningún sentido en explicarle que él era Javier, que no era Cavi, ¿no? ¿Para qué, no? No había necesidad. ¿Murió de Alzheimer? Murió de Alzheimer, sí. La enfermedad, efectivamente, como dices, hace que el cuerpo se olvide de todo, de las funciones del organismo, hasta que llega un momento que se olvida de respirar. Mi papá, con mucha certeza, nos habló 3 semanas antes, dijo, oigan, muchachos, porque como viene en Michoacán, me habló por teléfono y me dijo, yo creo que tu mamá se va a morir, me dijo, porque además como buen médico también para los diagnósticos son especialistas. Me dijeron que tu mamá se va a morir. Yo sugiero que vengan a despedirse de ella.
Entonces me fui con Marisa, me fui con mis 2 hijos, estaban chiquitos todavía. Nos fuimos y nos despedimos de ella y lloramos, obviamente. Ya estaba, vamos, no se murió tan grande, se murió de 72 años. No. No sé, No, está pero grande. parecía de 80. Es decir, si tuvieras una foto de mi madre, el organismo se acaba, ¿no? Nos despedimos de ella y a las 3 semanas se murió. O sea, mi papá fue muy preciso. Pasó lo mismo con mi papá. Mi hermana Alicia, que vive en Michoacán, vivía enfrente de casa de mi papá. Es decir, la separaba un jardín nada más, porque mi hermana es bióloga, es doctora en biología en la Facultad de Ciencias de Morelia. Entonces, es de la UNAM también. Me habló mi hermana y me dijo, oye, Mau, yo creo que mi papá ya se va a morir. Dijo, es posible. Entonces, me dijo exactamente lo mismo que dijo mi papá. Dijo, de tal palo. Me dice, yo creo que deberías de venir a despedirte de él. Y pues ahí vamos. No fueron los niños ahora porque ya estaban en la escuela y tenían compromisos y demás. Me fui con Marisa. Mi papá ya estaba acostado ahí con una enfermera y demás, estaba ya muy débil. Llegué a casa de mi hermana, comí con mi hermana, mi cuñado, con Marisa y demás, y entonces mi cuñado voltea y me dice, no lo puedo creer, ahí viene tu papá. Y dice, ¿cómo es posible? Se paró de la cama, así con la pijama que traía puesta y la gorra, y de la mano de la enfermera, y me dijo Alejandro, mi cuñado, no puedo creer que tu papá esté parado. Entonces llegó y le dice a Alejandro, ¿qué haces? ¿Por qué? Y mi hermana, ¿no? ¿Qué estás haciendo, pa? Me dice, pues es que me dijeron que estaba aquí Mauricio. Y ¿Lo extrañas? sí, claro, obviamente. ¿Te hace falta? Pues sí, me hacen falta para muchas cosas los dos, ¿no? Digo, obviamente ya... ¿Los consejos? ¿Las pláticas? Pues sí, la sabiduría. Mi papá en algunas cosas era muy parecido a mí porque pues era súper platicador, ¿no? Sabía mucho, a pesar de que nada más era doctor, era especialista en muchas cosas, le gustaba mucho la música, el cine, la literatura. Fue un tipo muy culto. Mi madre también. Mi padre escribió varios libros sobre medicina, sobre diagnóstico, así que publicó. Entonces sí, fue un tipo muy brillante y sobre todo tenía una gran plática. Cuando se murió mi mamá, los 10 años que vivió ya sin mi mamá, pues lo que hizo fue platicar y escribió unas memorias maravillosas, además. Y ahí las tengo, las memorias son 3 volúmenes así, que no he tenido el tiempo, pero me lo tengo que dar para encontrar la manera de publicarlas. Pero por supuesto que lo extraño. Y a mi mamá más, porque además a mi mamá la dejé de tener pues tiempo antes, ¿no? La teníamos físicamente, pero mentalmente Ya no estaba. ya no estaba. Ya no estaba. Oye, hago una pausa. Regresamos con un hermano que creo que fue una inspiración, pero tú lo acabas de decir. Es que mi hermano es otro rollo. ¿A qué te referirás con otro rollo? Y es su hermano mayor, su Big Brother. Regresamos.